Continuamos con el Evangelio de Lucas. Ahora vamos al capítulo número 6. En este capítulo hay 4 cosas importantes. Una de ellas es Jesús defendiendo a sus discípulos por una cosa que ya vamos a ver ya mismo. Luego Jesús sanando un paralítico. Luego elige a los 12 discípulos y luego pronuncia un hermoso sermón. Y hoy vamos a ver la primera parte y el título es Misericordia quiero, no legalismo. Probablemente usted dice, no, pero la Biblia dice misericordia quiero, no sacrificio, ¿verdad? Ya vamos a ver eso también. Veamos los 2 primeros versos y lo que me gustaría comenzar diciendo es que los fariseos, desde el principio del ministerio de Jesús, fueron opuestos a él. Comenzaron a no mirar lo que Jesús hacía, sino comenzaron simplemente a tener un ojo crítico para saber todas las cosas de lo que ellos le podían acusar. Y hemos visto en las partes anteriores también cómo siempre están preguntando y objetando. ¿Por qué comen con fariseos? ¿Por qué comen con pecadores? ¿Por qué le eliges a Mateo? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué tus discípulos no hacen tal cosa? Y así se pasaban los fariseos. Y eso nos enseña que el legalismo en sí se enfoca en las prohibiciones. Veamos los versos 1 y 2. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? ¿Qué es lo que estaba pasando? Los discípulos tenían hambre, nada más, sencillo. Y lo que estaban haciendo era recoger espigas y comerlas con la mano. En la prohibición del día de reposo estaba el hecho de no trabajar. Pero los fariseos habían inventado un montón de reglas, como quien dice qué hacer y qué no hacer los días sábados. Eso es lo que ellos tenían y lo que ellos comenzaron a desarrollar con el tiempo. En la mañana, más temprano en la mañana, Pastor Freddy decía que hay áreas de la Biblia que son grises, que hay cosas fáciles de entender, ¿verdad? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, cosas así. Pero hay otras áreas que, por ejemplo, dice ve y predica el Evangelio, pero no dice cómo. Y muchas personas se enfocan en el cómo y no se enfocan en hacerlo. La Biblia dice ve y predícalo. Y cuando no dice cómo debes hacerlo, significa que Dios nos ha dado también la sabiduría y la capacidad de inventar muchas maneras, de buscarnos la manera de hacerlo. En cambio, los fariseos se enfocaban en las partes grises y querían darle forma a algo que no necesitaba forma. Porque el espíritu de la ley, la intención de la ley era diferente. El enfoque de no matar se refería a no ser violento, a no odiar al hermano. Y los fariseos se enfocaban en lo que no debían hacer, solamente se enfocaban en el no. Y es horrible cuando se enfocan en el no, ¿verdad? Usted no puede hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y al final uno termina diciendo, entonces, ¿qué puedo hacer? Hay muchas veces, una vez un meme decía, 10 cosas que el cristiano puede hacer para divertirse. Y tenía del 1 al 10 todo vacío. Y abajo decía, ya ven, los cristianos no se pueden divertir. Y no es eso. Porque las personas se enfocan en el no, en el no, en el no. Cuando la Biblia nos va a enseñar ahora el enfoque verdadero que Dios y a través de Jesucristo da a las cosas. Los antiguos enseñaban, por ejemplo, de que los días sábados no se podía atar un nudo. La única excepción de atar un nudo era para una mujer, que podía hacerlo para el cinturón, nada más. Si usted estaba en los tiempos de Jesús, usted no podía ir a la panadería, porque estaba cerrada en primer lugar. Y si usted quería comer, no podía cargar 2 panes, solo podía cargar 1. Porque si cargaba 2, decían que era trabajo. Y así prohibiciones tontas realmente. El enfoque del sábado, así exagerado, continúa hasta el día de hoy en muchos judíos ortodoxos, o sea, esos que guardan celosamente la tradición. Y les voy a leer algo que es cierto. A principios del 92, unos inquilinos dejaron que 3 departamentos en un barrio ortodoxo en Israel se quemaran mientras preguntaban a un rabino si una llamada telefónica a los bomberos en el sábado violaría la ley judía. A los judíos observantes se les prohíbe usar el teléfono en sábado, ya que al hacerlo se rompería una corriente eléctrica, lo que considera una forma de trabajo. En la media hora que le tomó al rabino para decir sí, el fuego se extendió a 2 departamentos vecinos. ¿Sí ve? Ellos se enfocan tanto en cosas que no son importantes y nos enseña también a nosotros que debemos enfocarnos en lo que es la intención de la ley de Dios, en enfocarnos en las cosas que son importantes. Los fariseos centraban su atención en todo lo que no se podía hacer, pero Dios enfoca su atención en lo que sí se debe hacer. Vamos a ver.
versos 3 al 5. Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió. Y dio también a los que estaban con él. Y él les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esta historia está en 1 Samuel capítulo 21, se la voy a resumir rapidito. Era un día que David y su gente tenían hambre. Entraron al templo y estaba el sacerdote allí y le pidió de comer al sacerdote. Y el sacerdote dijo: no tengo comida, no tengo pan, solamente tengo pan sagrado, el pan de la proposición que está ahí. ¿Qué fue lo que hizo David y sus hombres? Comieron. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Y es interesante que lo que dice Jesús a los fariseos, maestros de la ley, les dice: ¿qué ustedes no leyeron esta parte de la Biblia? ¿Ustedes no leyeron 1 Samuel 21? Se supone que ustedes son los que enseñan. ¿Cómo es que no leyeron esa parte? Lo que pasa es que muchas veces escondemos las cosas que no nos convienen, ¿verdad? A veces hacemos eso realmente. Y los fariseos convenientemente olvidaban esta parte. Los discípulos lo que estaban haciendo era simplemente comer. Lo que estaba prohibido era cosechar para luego fabricar comida. Ellos solamente recogían y comían. O sea, hablando de la parte técnicamente, no estaban violando la ley en realidad. Pero Jesús les está mostrando a ellos: mira, tienes que volver a la Biblia y tienes que entender cuál es la intención. Lo que Jesús está haciendo aquí es increíble. No solamente está acusando a los fariseos, no, Él está defendiendo a los suyos, defendiendo a sus discípulos, tomando un ejemplo mismo de la Biblia. Y eso es importante conocerlo, porque muchas veces nos sentimos acusados y nos acusan de un millón de cosas, ¿verdad? El fulanito de tal no hace esto, y no sé si a usted le ha pasado, pero usted hace todo lo bueno, hace 99 de las 100 cosas que tiene que hacer. Pero esa una que no hace, viene alguien y se la critica y dice: pero no hiciste esto. Y Jesús es maravilloso porque Él se enfoca en cambio en lo que sí hacemos. Y Él dice: no, yo voy a defender a mis discípulos. Y es lo que está haciendo aquí. Y lo mismo va a pasar con usted y conmigo cuando somos acusados. Jesús mismo se va a encargar de defendernos. Ok. ¿Qué es lo que dice la Biblia entonces acerca de todo esto? Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo que nos enseña es que el amor hacia los demás es más importante que los rituales religiosos. ¿Cómo es eso? Veamos, Isaías 5 al 7 dice: está el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar a las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Jesús está también mostrándonos algo. Dios nos muestra algo a través de Isaías. La gente en aquel tiempo ayunaba por religiosidad. Era infaltable el ayuno. Tenía que ayunar una vez y los fariseos lo hacían 2 veces por semana, por ejemplo. Exageraban el tema. ¿Cuál es el punto? Dios está diciendo: ¿de qué sirve que un día tú dejes de comer si al salir de aquí eres injusto con tu hermano, si acusas al otro, si abusas de tu autoridad con alguien más, si de pronto eres un jefe y explotas al trabajador? ¿De qué te sirve ayunar? Dice aquí la Biblia: lo que yo escogí para ustedes es que sean justos, que sean misericordiosos. Y eso es lo que dice Isaías: que den pan al que no tiene de comer, que al que no tiene vestido, pues que le des ropa. En el caso del ejemplo anterior de David, era un caso de alimentación, era un caso de hambre simplemente. Sí, es verdad, ocurrió probablemente en un día de reposo también. Y se refería no solo a David, sino también a sus seguidores. La acusación de los fariseos no solo iba a Jesús, iba a sus seguidores explícitamente. Lo mismo pasa hoy, ¿no? Para tratar de acusar a Dios, comienzan a atacarnos a nosotros. El problema del legalismo es que pone su propio estándar de santidad y no el estándar de Dios. Y eso es una de las cosas
complicadas. Ya vamos a ir entendiendo un poco después por qué es que el legalista se basa en esas cosas. Continuemos con Lucas, versos 6 y 7. Ahora el legalismo ha creado una atmósfera incómoda. Vamos a ver. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Aquí tenemos otro problema grande. Otro día de reposo, un día diferente al anterior del tema de los discípulos que cogieron y comieron espigas. Ahora, había allí un hombre necesitado. Y la Biblia es muy explícita, ¿no? Lucas dice que tenía seca la mano derecha. Y me encanta Lucas por estas cosas, porque él, siendo médico, enfoca de una manera diferente las afecciones del ser humano. Y aquí él detalla esto. El otro evangelio, Marcos, por ejemplo, cita el mismo verso, pero no dice si es la mano derecha o izquierda. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué necesitamos saber si es derecha o izquierda? ¿Ustedes han venido a la cena judía? ¿Algunos? Yo creo que algunos sí, ¿verdad? ¿Qué pasa con la mano derecha? La mano derecha era la mano pura, la mano con la que usted escribía, con la que usted comía. Y la mano izquierda era la mano inmunda. Ya, era la mano que si usted se iba al baño, antes no había papel higiénico, ¿no? Ya usted sabe qué pasa después. Al tener la mano derecha seca, él estaba imposibilitado de hacer un montón de cosas. Y tendría obligado a hacerlo todo con la izquierda, lo cual era mal visto. Y además de eso, para trabajar normalmente se usan las manos, las dos manos. Y él no podía hacerlo tampoco. Era un hombre en necesidad. Y en una necesidad aún diferente a la de los demás. No solo porque era una mano seca, sino porque era la mano derecha específicamente, símbolo o señal de poder, señal de que es la cosa correcta, señal de que esta es la mano más importante. Y a veces en nuestra vida hay algo importante que también se nos seca, ¿verdad? Y el legalismo seca algo también, seca el corazón. Y ese es un gran problema. Este hombre tenía seca su mano, pero no es tan grave como tener seco el corazón. Y vamos a ver ya mismo por qué. ¿Y qué es lo que estaban haciendo ellos? Los fariseos querían, Jesús lo va a sanar y vamos a tener con qué acusarle, porque la Biblia dice que lo estaban acechando. ¿Se imagina usted lo incómodo que era el ambiente en ese momento en la sinagoga? Pero hay algo interesante. Jesús tenía estos encuentros constantes con los fariseos. Habían estos enfrentamientos y se ponía tensa la situación. Y no solo era en la sinagoga, también era afuera, pero era peor en la sinagoga. Pero la Biblia nos dice que a pesar de eso Jesús seguía yendo. Eso dice el verso 6, que él entró a la sinagoga y enseñaba. Es decir, a él no le detuvo el hecho de que los fariseos estén ahí para acecharle y para acusarle. Y eso nos da una enseñanza también a nosotros. A veces dejamos de ir a la iglesia porque nos cae mal el hermanito. Es que ¿a qué culto va el hermanito? ¿A las 9 o a las 11? A las 11, entonces voy a las 9 para no verlo. No sé si le ha pasado, pero yo sí he visto. Y a veces dicen, no, yo no voy a esa iglesia porque voy a dejar de ir aquí porque ahí está fulanito de tal que me cae mal. Jesús nos enseña con esto que no se trata de quien esté aquí a su lado. Se trata del corazón que usted tiene al hermano que está a su lado. Y puede ser aquí o afuera. Y si el problema es aquí, pues la Biblia nos enseña, y el tema de hoy es misericordia justamente. Los fariseos tenían miradas acusadoras. Y en su acusación ellos admitían que Jesús podía sanar a alguien. Y eso es interesante porque ellos querían negar la deidad de Cristo. Pero ellos sabían de que Jesús podía sanar. Entonces estaban allí con la finalidad de acusarle. Algunos dicen de que, yo no sé si esto es verdad, pero algunos dicen que llevaron a este hombre a propósito para tentar a Jesús para que pueda sanarlo. No sé si eso es cierto. Lo que sí sé es que el hombre que estaba allí tenía necesidad, que es lo importante. El amor nos muestra misericordia y hace bien. Vamos a ver versos 8 al 10. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada.
Ahora, yo no sé, póngase en el lugar de este hombre de la mano seca. Él estaba ahí tranquilo, escuchando la palabra de Dios, cuando de pronto Jesús le dice, levántate y ponte en medio. O sea, vas a ser el centro de atención de toditos aquí. Imagínense, más tenso todavía, ¿no? Todo el mundo con las miradas, ay, ¿qué es lo que irá a hacer Jesús? Este hombre de la mano seca levantándose, ¿y ahora qué va a pasar? El ambiente era diferente, era complicado, era tenso. Y Jesús hace una pregunta, pero la manera de plantear la pregunta es lo interesante. Les está obligando a escoger entre dos cosas, hacer bien o hacer mal. Les está obligando a escoger entre salvar la vida o matar. Estas son las partes que nosotros necesitamos entender. La intención de la Biblia, la intención de Dios es entenderlo a Él para poder nosotros aplicar estos principios. Cuando Él hace esta pregunta, ¿es lícito hacer bien o mal? Si dicen pues no se puede hacer el bien, significa que obviamente se va a hacer el mal. Aquí sí es blanco o negro. Y no les dejaba salida. Ok, muchachos, escojan. ¿Qué se puede hacer el día de reposo y qué no? En el día de reposo entonces no se puede hacer el bien. Volvemos a lo que decíamos hace un rato. Ellos se enfocaban en lo que no se podía hacer, mientras que Dios se enfoca en lo que sí se puede hacer. No se trata que el cristianismo es una lista de prohibiciones. El cristianismo es una relación con Dios que tiene libertad, que nos ha traído libertad, no libertinaje, libertad. Y Él dice a este hombre, extiende tu mano. ¿Para qué estaban los fariseos ahí? ¿Para que el hombre sea sanado? No. Este es el problema del leganismo. No se enfoca en el bienestar de las personas. Se enfoca en qué es lo que está rompiendo, qué ley está violando. En 1 Corintios 13:2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. La Biblia también nos enseña de que podemos ser doctos en todo. Podemos sabernos la Biblia de Génesis 1 hasta Apocalipsis, todo. Podemos conocer y dar los mejores consejos. Pero si no hay amor, no sirve, es lo que dice Pablo. Y examinémonos a ver si las cosas que hacemos, las hacemos motivadas por el amor o no. A veces criticamos motivados no por el amor, sino por hacer quedar mal a alguien más. A este hombre le ordenó hacer algo que no podía hacer. Recuerde que la mano estaba seca. ¿Qué le dice? Extiende tu mano. Después de pasar la foca, como decimos aquí, ¿no? Pararse, irse al centro para que todos lo vean. Ahora le dice, extiende tu mano. Peor todavía. ¿Por qué? Porque está exponiendo su problema. Este es mi problema. Mi mano está seca. Todos lo iban a ver, a unos que no se habían dado cuenta. Y este es otro problema que a veces tenemos. Nuestros problemas los escondemos. Si este hombre hubiera escondido su mano seca, nadie se hubiera dado cuenta, ¿verdad? Pero tampoco hubiera sido sanado. Cuando usted va al médico, no dice, oiga, yo no sé por qué estoy aquí, no me duele nada. ¿Verdad que no? Uno va y dice, no, mire, me duele esto, me duele lo otro. Y ahí sí el médico le va a recetar, tómese esta cosa cada 8 horas. Pero no esconda el problema ante Dios. No gana nada. Más bien, póngalo delante de Él. Es que voy a hacer la foca. Este hombre también la hizo. Él tuvo que levantarse y ponerse en medio viendo las miradas de todos los demás hacia Él. Debe haberse sentido terrible. Todos mirándolo. ¿Y por qué es importante? No tenga miedo. No tenga miedo porque Dios quiere hacer un cambio. Y ese cambio es para bien. Y asimismo, como no podía él levantar la mano, Dios le dio la capacidad de hacerlo. Así que no solamente no tema, no tenga miedo de enfrentar las cosas que necesitan ser sanadas, sino que Dios le va a ayudar a superar esos miedos. ¿Quiere ser sanado? Pues extienda su mano. ¿Quiere ser libre de un pecado? Muéstreselo a Dios. Señor, esta es mi falla. ¿Necesita consejo? Vaya a un consejero y dígale, este es mi problema. Y Dios va a actuar.
Isaías 40, 29 y 30 al 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo sé que este versículo es uno de los favoritos y debemos entender esto. Como este hombre de la mano seca, él necesitaba una fuerza extra para poder hacer esto que Dios le pidió. Dios no le va a pedir imposibles. Tal vez Dios le va a pedir cosas difíciles. Tal vez cosas que sean muy complicadas de hacer, pero Él mismo le va a dar la capacidad de hacerlo. Y si no tiene fuerzas, recuerda este versículo, porque la Biblia dice que Dios mismo le va a dar las fuerzas. Los muchachos se fatigan, se caen, dice sí, pero Dios le va a dar nuevas fuerzas. Continuemos. Otro problema del legalismo: los legalistas se enojan rápido. Verso 11: y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Según el Evangelio de Mateo, aquí ya tramaron matarle. Este es un mal general en realidad. A veces cuando nos enfocamos en la letra de la ley, nos podemos enojar rápidamente porque estamos viendo la cosa externa. Ese es uno de los grandes problemas, porque el legalismo se enfoca en lo externo y no en lo interno. Marcos 7, del 1 al 5 dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿En qué se enfocaban ahora los fariseos? ¿Por qué no te lavas las manos para comer? Eso es higiénico, ¿verdad? Es una medida higiénica. Pero la Biblia aquí nos dice que el énfasis de estos hombres no era: es que la Biblia dice tal cosa. No fue eso. Dice aquí la tradición de los ancianos. ¿Y qué era la tradición de los ancianos? Algunos rabinos decían de que Moisés, aparte de la ley escrita, le había dicho a los ancianos de Israel de su época estas cosas. Y era falso. Eso se lo inventaron. Se lo inventaron para darle autoridad a estas cosas que no están en la Biblia. Y ellos estaban reclamando por algo que no estaba en la Biblia. Y es increíble cómo podemos fácilmente perder el norte y enfocarnos en lo externo y no en lo interno. Cuando habla esta porción de Marcos como que sabe, bueno, en el año 2021 en Capilla Calvario no van a entender todo porque son tradiciones judías, así que lo voy a explicar. Y es lo que Marcos explica aquí. Mire, es que muchas veces se lavaban las manos, que cada vez que venían de las plazas, es decir, cada vez que salían, venían y se lavaban las manos, y está bien. Pero el enfoque del lavamiento ritual que tenía el mandamiento en el Antiguo Testamento tenía que ver con la pureza. No con el hecho de lavarse físicamente las manos, sino con la pureza de nuestros actos, de nuestros hechos, que nuestros hechos sean limpios, que la obra de nuestras manos sea limpia y no inmunda. Con eso tenía que ver. Pero ellos se enfocaron en que no, es que tienen las manos sucias. ¿Se ve cómo rápidamente enfocamos lo que no importa y nos olvidamos de lo que sí importa? Que eso no nos pase a nosotros. A ellos no les importaba si el pueblo no tenía que comer. A ellos les importaba si se habían lavado las manos. Imagínense. Así estamos también. La tradición de los ancianos era un invento nada más para poder sustentar sus propias leyes inventadas por el hombre. En Mateo 23, 26 dice: fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Y eso también hacemos, ¿no? O sea, hermanitos, si usted va a la iglesia, tiene que ponerse terno, ¿verdad? Eso dicen. Y a nosotros nos han dicho, y a Pastor Freddy le han dicho: no, pastor, usted no predica con terno, no tiene unción.
La unción está en el terno, no, en ninguna manera. Todo comienza por dentro. El amor se enfoca en el bienestar del alma. Dios se enfoca en eso, en que estemos bien por dentro. Cuando estamos bien por dentro, cuando nuestro corazón ha sido cambiado, entonces estaremos bien por fuera. Si alguien dice malas palabras, por ejemplo, ok, nosotros nos enfocamos en las malas palabras. Tienes que dejar de decir malas palabras y está bien. Pero si no cambia su corazón, va a seguir diciendo malas palabras. Porque dice la Biblia, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, ¿dónde está el enfoque? En el corazón. Nos enfocamos en los frutos y no en la raíz. Entonces, esto es lo que está pasando aquí. Y lo que Jesús dice en Mateo aquí que acabamos de leer, primero tienes que limpiar por dentro. Si usted quiere tomar agua y le dan un vaso limpio por dentro, pero limpio por fuera, pero sucio por dentro, ¿usted tomaría agua ahí? Jamás, ¿verdad? Pero si el vaso tiene afuera una mancha, pero está limpio por dentro, ¿usted tomaría agua? Sí, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que importa? ¿Que el vaso esté limpio por dentro o por fuera? Que esté limpio por dentro. Porque allí se mantiene la pureza del líquido. Así es nuestras vidas. Nuestra limpieza está por dentro. Y eso se manifiesta hacia afuera. Pero el legalismo es al revés. Quieren modificar lo de afuera y no importa lo de adentro. La Biblia nos enseña la misericordia. Este es el tema, ¿no? Misericordia quiero, no legalismo. Hay una historia que dice que una madre solicitó a Napoleón el perdón de su hijo y el emperador dijo que era el segundo delito que este hombre cometía y que la justicia exigía su ejecución. Y la mamá dijo, no pido justicia, sino misericordia. Pero señora, respondió el emperador, no merece misericordia alguna. Y la mamá dijo, su excelencia, si se mereciera, no sería misericordia. Y misericordia es todo lo que pido. Muy bien, dijo el emperador, tendré misericordia, y así salvó la vida de su hijo. La misericordia se opone al odio. Los fariseos odiaban a Jesús y las cosas que él hacía. El problema del legalismo es que también puede caer en hipocresía. Versos 27 y 28 de Mateo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Es fácil actuar bonito. De verdad, es fácil. Usted viene a la iglesia, alza la mano, ay Señor, te adoro, se va a la casa, patea al perro, insulta a todo el mundo. Lo que está diciendo aquí es, ustedes están enfocando lo de afuera y se olvidan de lo principal, que es lo que está aquí adentro. Ustedes por fuera, dice, pueden estar muy limpios, pero por dentro pueden estar muy cochinos. De pronto puede venir alguien con terno a predicar, pero su mente está podrida. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que su mente sea la mente de Cristo, no que tenga una mente podrida, aunque luzca un terno. ¿Qué es lo que decía Oseas? Misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto, lo leímos antes. Entonces, ¿en dónde es que quiere enfocarse Dios? En dos cosas, misericordia y conocimiento de Dios. En Romanos capítulo 10, versos 2 al 4, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El legalismo en realidad sigue modas a través del tiempo. En la época de Jesús, en el primer siglo, ¿cuál era el énfasis de los legalistas? Era comida, bebida, fiestas religiosas. ¿Quieres saber más de eso? Hoy en el primer servicio, 1 Corintios 8, está allá en YouTube, usted puede leer todas las cosas que ellos hablaban acerca de comida y bebida. Eso era lo que ellos enfocaban en aquel tiempo. En nuestros tiempos, ¿en qué enfatiza el legalismo? La ropa, por ejemplo. Que la hermanita no puede usar pantalón, tiene que usar falda. Que no se puede maquillar y cosas por el estilo. Que un hombre no puede tener el pelo largo. Cosas por el estilo. Cuestiones de forma y no de fondo. El cristianismo no se enfoca en cosas tan banales como la ropa. Se enfoca en el corazón. Y a veces nos escudamos, no es que Dios mire el corazón. Sí, precisamente por eso.
porque necesitamos tener un corazón limpio delante de Él. El legalismo es una combinación peligrosa de ignorancia y orgullo espiritual. ¿Por qué? Jesús, ¿qué dijo al principio? ¿Que acaso no leíste cuando David fue y comió esos panes? Eso es ignorancia. Y orgullo espiritual porque ellos decían, ay, es que ustedes están haciendo lo que no se debe hacer. Tenga cuidado con el orgullo espiritual. El hecho de que usted lea la Biblia no significa de que usted es más santo que todos. Significa que usted está en el estándar de todos. Está cumpliendo lo básico porque es lo que dice la palabra. El hecho de que usted diga, no, es que yo no voy a ir a tal fiesta porque es honor a la Virgen de lo que sea, no le hace más santo tampoco. Porque es parte de su obligación, digamos, como cristiano, pero no significa que por eso es más santo que otra persona. Porque todos somos imperfectos, todos tenemos algo de lo cual es necesario trabajar, ¿verdad? Todos podemos ser fuertes en una cosa, pero de pronto somos débiles en otra. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Es lo que hizo Jesús. Vio a un hombre con la mano seca y Él no dijo, verás que hoy día es sábado, es día de reposo, vente mañana para sanarte. ¿Verdad que no? No, Él no iba a dejar de que este hombre pasara sufriendo un día más. Él dijo, te voy a sanar. Y lo sanó de una manera en que no violó la ley. Él no se levantó, no lo tocó ni nada. Solo extiende tu mano. Punto. Dios puede hacer esas cosas, ¿no? Y Él dijo, para que vean que el Señor es Señor de día de reposo. Los fariseos con esto estaban también poniendo en tela de duda la divinidad de Cristo. Y bueno, eso es una de las cosas que siempre han hecho. ¿Cómo podemos mostrar misericordia a los demás? De dos maneras. De una manera material y de una manera espiritual. ¿Cómo de una manera material? Usted recuerda la famosa historia del buen samaritano, ¿verdad? Que un hombre fue asaltado y vino un samaritano. Bueno, primero pasaron otros que eran religiosos y no lo ayudaron, pero vino un samaritano y lo ayudó y pagó la cuenta. O sea, usted tiene los medios materiales para hacerlo, hágalo. Él no dijo al samaritano, al hombre que fue asaltado, bien hecho, ¿por qué pasas a esta hora por aquí, verdad? Y a veces nuestros hijos vienen con eso, ¿no? A veces decimos, hijo, verás, no vayas por tal lugar porque es peligroso. Y luego él se va por tal lugar que es peligroso y regresa, paja, me robaron el celular. Y a veces, ¿qué decimos? Ya ves, bien hecho, yo te dije, por no vayas por ahí. No, eso no es misericordia. La misericordia es, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Eso es amor, ¿verdad? La misericordia se basa en el amor. Como decía Pablo, puedo hacer lo que sea, saber lo que sea, pero si no tengo amor no me sirve. El término misericordia en el Antiguo Testamento es rejamín, que significa vísceras. En sentido figurado, es una forma íntima de un profundo amor que liga hacia otras personas. Mientras que en el Nuevo Testamento también viene de tres palabras. La una es misere, que significa miseria o necesidad. La otra es cordis, que tiene que ver con corazón. Y la otra es ia, que expresa hacia los demás. Es como tener misericordia, es brindar apoyo, como dijimos hace un rato, pero es algo que viene de su corazón. Eso es lo importante, que venga, que fluya de aquí, no solo que lo cumplamos por rituales religiosos. En Jeremías 9, 23 y 24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo que decía Oseas, ¿no? Misericordia y conocimiento de Dios. Y Jeremías está diciendo, tienen que conocerme. Si ustedes quieren, como quien dice, estar orgullosos de algo, tienen que estar orgullosos de conocerme a mí. Y conocer a Dios, lo que dice aquí Jeremías, es precisamente tener misericordia. Actuar con justicia hacia los demás. Como vimos hace un rato, ¿de qué sirve que usted vaya y ayune si vaya y explota a su trabajador? No sirve de nada. ¿Y cómo es esto del conocimiento de Dios? El conocimiento de Dios es saber primero que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es la primera cosa que debemos entender. El conocimiento de Dios no es solamente conocer de Dios, sino conocer a Dios, que es muy diferente. Usted puede leer la biografía de alguien, pero no es lo mismo que conocer a la persona de la que habla esa biografía.
Entonces, la primera cosa es Dios es amor. Y Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Pero como Dios es amor, entonces, conocimiento de Dios también es saber de qué es amar al hermano. Ahí mismo, más adelante, 1 de Juan 4:21, dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que la Biblia se enfoca en eso. No dice critica a tu hermano, ¿verdad? No dice juzga a tu hermano. Dice ama a tu hermano. Y si usted lo quiere complementar, vaya a 1 Corintios 13, el famoso capítulo del amor, y léase ahí. Todo lo que dice los versículos del 4 al 8, por ejemplo. Usted se va a dar cuenta que el amor es acción. No es solo hablar. El amor es acción, dice no hace nada indebido. Es sufrido, sí, comienza con eso. El amor es sufrido. Pero luego comienza diciendo es esto y no es esto. Así que quiere saber más de eso, vaya y léalo. Y verá que la lista que está ahí son verbos. Porque el amor es acción. Es demostrar a alguien que usted le ama. Para evitar caer en la trampa del legalismo, ¿qué hacer? Juan 1:7. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay un contraste entre la ley y la gracia y la verdad. Les contaré algo de mi vida misma. Cuando yo recién me convertí, nací en una iglesia legalista, de esas donde todo es pecado. Pero el pastor de aquel momento era un pastor que no era de este país. Y él era muy fogoso en su predicación y todo. Pero cuando terminaba el culto, él me llamaba aparte y me decía, en mi país... Bueno, él sabía mi trasfondo, ¿no? Este metalero, todas esas cosas. Y él decía, verás, en mi país hay grupos de rock que van y evangelizan. Y yo por dentro era, ¿qué pasa, pastor, si el rock es del diablo? Sí, yo decía eso, yo nací en una iglesia legalista. Y él no desperdiciaba la oportunidad y decía, cada vez que tenía la oportunidad de hacerlo, venía y me decía, en mi país hay un grupo que hace tal cosa y hacen rock. Yo en ese momento era, no, este no puede ser el pastor, está hablando el diablo a través del pastor. Y así, tuve esa idea mucho tiempo. Luego, sentí de Dios algo que no quería hacer, en realidad. Ustedes me ven con un look diferente, que Simón, que cabello largo, que todas esas cosas raras. Pero yo venía de ese mundo rockero, fuerte, extremo, donde la oposición a Dios era el estándar. Y yo no quería volver a eso. Cuando me convertí dije, Dios, lo último que quiero es volver a eso. Entonces me alejé de todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero en el transcurso era Dios hablándome. Y ahí un día de esos, pues a Dios se le ocurrió traerme a esta ciudad. Y cuando vine acá yo hice mi plan, ¿no? Bueno, ok, en 6 meses yo ya he acabado lo que tengo que hacer aquí, me regreso a Guayaquil y todas esas cosas. Y efectivamente en 6 meses hice la maleta y todo. Y mientras estaba haciendo la maleta, sentí una voz que me decía, no, yo te traje aquí. Y yo no entendía en ese momento, ¿para qué? O sea, ok Dios, voy a dejar ahí la maleta, no me voy a ir todavía. Son 21 años de esa cosa y sigo en Cuenca. ¿Qué pasó en medio? Dios me fue mostrando, dice, hay una gente de quien no están teniendo misericordia y que solo están siendo juzgadas. Y yo, ¿quién es esa gente? Dice, los que eran como tú. Y yo, no, pues Dios, otra vez el rock y esa, yo no quiero. Y cada vez que yo decía eso, me mostraba a alguien. Veía a alguien, un rocker por ahí, botado, pero en las últimas de borracho. Y escuchaba, literalmente, ¿no tienes misericordia? Yo decía, pero Dios, no quiero volver a eso porque me voy a perder. Luego entendí, no, pues ¿cómo me voy a perder si me sujeto de Él? ¿Verdad? Y cada vez que yo decía no, Dios mostraba algo y me daba algo aquí. Y decía no. Veía un tipo otro rockero todo drogado, haciendo cosas terribles y muy mal. Y daba dolor. Entonces comencé a entender de que Dios quería eso, misericordia. Y el legalismo era tildar las cosas conforme a las que yo creo que están bien o están mal, y no conforme a lo que Dios dice que está bien o está mal. Yo me enfocaba en lo que no debía hacer, cuando Dios quería mostrarme lo que sí debía hacer. Y es lo mismo hoy.
Y trato que esa cosa siga vigente hasta el día de hoy. Y sí, ha habido críticas a través del tiempo y todo eso. Pero ¿sabe qué? No importa. Porque de Jesús dijeron que Él tiene demonio. Y más aún nosotros, ¿no? Pobres mortales humanos pecadores. Así como el hombre de la mano seca, no tema. Levántese, ponga su necesidad delante de Dios. No importa si alguien más lo critica. Lo que importa es que Dios va a actuar con amor hacia usted y lo va a transformar. Póngase de pie. Como conclusión, la religión solo nos lleva a sentirnos mejor con la conciencia, pero no nos da una relación con Dios. Las cosas de forma no tienen importancia, pero las cosas de fondo son las que importan. No se enfoque en las cosas triviales de la vida, sino en lo que Dios mismo le da importancia. En lugar de criticar, ayude. La misericordia se trata de hacer bien por quien no lo merece. Esto no es un concurso de méritos, ¿verdad? El cristianismo no es eso. Conocimiento de Dios implica una relación con Él. Y conocer a Dios implica conocer que el amor es fundamental. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra y por la misericordia que has derramado en nuestras vidas. Y también, Señor, porque nos mandas a ser misericordiosos con los demás. Tu palabra mismo nos enseña que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, Señor. Ayúdanos a hacer así, que nuestro corazón realmente sea transformado, que no sea un corazón de piedra, que no sea un corazón seco, Señor, sino un corazón que se mueve en ese motor de amor que tú has puesto en nosotros, para mostrarnos no solo tus caminos, sino para mostrar tus caminos a los demás y para hacer bien a los demás, Señor. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, y también bendice las ofrendas y los diezmos que tu pueblo, Señor, en este día ha traído para tu obra, Padre. Bendice a que no tiene también, a que no tiene un trabajo, dáselo, Señor, para que también pueda servirle para él y ser de bendición a otros a través de él, Señor. En el nombre de Jesús, amén.